Como se mencionó en la cena, pasaje que hemos estado escuchando los domingos anteriores, todas las veces que comemos este pan y bebemos este jugo de uva, conmemoramos la muerte de Cristo. Hoy es la quinta lección de esta serie que he titulado ¿Por qué murió Jesús? Hoy sería la quinta lección. Y la enseñanza de hoy es la siguiente. Hoy vamos a estudiar este punto para respondernos la pregunta de por qué murió Jesús. El tópico de la lección de hoy, la número 5, es Jesús murió porque debía derramarse su sangre. Esa es la cuestión que vamos a estudiar hoy. Jesús murió en esa cruz del Calvario por la razón de que debía derramarse no cualquier sangre, sino su sangre divina, porque Él era el Dios encarnado, hecho hombre, que derramó su sangre de esa cualidad divina, hecha humano, derramada en la cruz. Fíjense. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 22, vamos a ese pasaje. Hebreos 9, 22. En dicha escritura, el escritor dice lo siguiente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjense, dice ahí, sin derramamiento. Si la sangre no es derramada, entonces no hay perdón de ¿qué cosa? De los pecados, no se hace remisión. Y él dice esto porque, debido al contexto donde está ese pasaje, el contexto anterior, el escritor dice esto porque él ya declaró, escuchen, ¿qué declaró él? La supremacía de la sangre de Cristo. Vayan al capítulo 9, ahí mismo, en el capítulo 9, versículo 14, para que vean la supremacía de la sangre de Cristo. Sangre que era necesaria que fuese derramada para la remisión de los pecados según la justicia y la determinación de Dios, según su justicia, según las demandas de la justicia divina. Una vida debía ser dada en derramamiento de sangre para causar, para hacer realizable y posible el perdón de pecados. Dice Hebreos 9:14 con respecto a la supremacía de la sangre del Señor Jesús de la siguiente manera: ¿cuánto más, qué cosa? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo es superior a la sangre de los animales? Para que nuestras conciencias, fíjense bien, ¿para qué? ¿Qué hace? ¿Qué efecto hay con respecto a la superioridad, a la supremacía de la sangre de Cristo causando el perdón de pecados? ¿Qué pasa en nuestras conciencias?
Bueno, nuestras conciencias quedan limpiadas en el sentido de que hemos recibido, los que han sido bautizados, han recibido el perdón absoluto y definitivo de sus pecados pasados. Cuanto más la sangre de Cristo es superior a la sangre de los animales para que nuestras conciencias, por el perdón pleno y definitivo de los pecados pasados, sean limpiadas de toda culpabilidad. Esa es la cuestión. La sangre de Cristo, como una característica de su superioridad y supremacía en comparación a la sangre de los animales que se ofrecían bajo la ley de Moisés, su sangre sí puede dar perdón absoluto y definitivo de los pecados pasados, cuando el pecador penitente cree, se arrepiente y se bautiza en agua para el perdón de pecados. De modo tal que su conciencia queda, purificada, limpiada y a la vez tranquila, porque recibió perdón pleno, absoluto, perfecto, total, cabal, suficiente. Eso no hacía la sangre de los animales. Por tanto, en esta lección nos vamos a enfocar en la siguiente frase: derramamiento de sangre. Vamos a estudiar acerca de esa frase en relación con Jesús para entender que esta expresión envuelve una razón que causó la muerte de Jesús. Y así respondernos por quinta ocasión, ¿por qué murió Jesús? Fíjense, Jesús, durante la institución de su memorial, vayan a Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28, el Señor dijo lo siguiente. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Noten pues que el Señor declara que su sangre sería derramada para la remisión o el perdón de los pecados. Y en dichas palabras encontramos la siguiente expresión: la sangre derramada, la sangre vertida. Encontramos estas palabras que en conjunto hacen esta expresión: derramamiento de sangre o sangre derramada. Pero, ¿qué significan estas palabras en conjunto, esta expresión, en este contexto? ¿Qué significan? La sangre derramada. Palabras que dijo Jesús ahí cuando estaba instituyendo su memorial. Estas palabras significan, o esta frase significa el acto de morir involucrando sangre. Pero tengamos en cuenta que no se refiere a cualquier muerte. Escuchen lo siguiente: no es cualquier muerte. Es una muerte de naturaleza absolutoria. Absolutoria. Eso quiere decir que con esa muerte se declara libre de responsabilidad penal al acusado de un delito.
En este caso, se declara inocente al culpable de pecado. Por eso esta muerte es de esta naturaleza absolutoria. Y debido a ello, abolir el pecado, esto es, haciendo realizable, perfecto y suficiente, ¿qué cosa? El perdón de pecados a todo hombre. Vean la magnificencia de la muerte de Cristo por medio del derramamiento de su sangre. Vean toda la eficacia de ello. Nos absuelve de pecado, anula, quita. Hay una abolición de nuestros pecados pasados de manera total, perfecta. Se realiza eso y es suficiente. Entonces, cuando Cristo habla de derramar su sangre, Él está hablando de su muerte sacrificial que remite pecados. En otras palabras, yo, Jesús, debo derramar mi sangre. Y lo haré muriendo en una cruz para que sea factible el indulto divino, el perdón de Dios. De tal forma que el que reciba, escuchen esto, de tal forma, esto es una maravilla, este enunciado que está aquí. Escuchen, Él moriría de tal forma que el que reciba dicho perdón, fíjense, será como si nunca hubiese cometido pecado alguno. Porque todos sus pecados pasados serán borrados y más nunca se acordará Dios de ellos. Qué bendición, ¿no? Qué buena noticia. El apóstol Pablo, antes el judío Saulo, perseguidor de la iglesia, cometió pecados tenaces, atroces, viles, feos, de mucha maldad. Pero Dios ya no recuerda esos pecados de él. Cuando él aceptó el evangelio, conoció de la gracia y la misericordia inconmensurable del Señor, le persuadió a buscar ese perdón en él, en Jesús. Jesús le dio razones al apóstol de confiar en él, creer en él, arrepentirse y bautizarse, porque recibiría la absolución total de sus pecados. Saulo fue perdonado y sus pecados pasados más nunca recordados por Dios. Por más feos y viles y malvados, esos pecados de Saulo quedaron para el olvido. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 17. Perdón, hermanos, indulto, abolición, limpieza de ellos también para nosotros. Para nosotros. Si alguno de nosotros fue en su momento idólatra, fornicario, borracho, maldiciente, adúltero, ladrón, codicioso, deshonesto, mentiroso. Cuando nos bautizamos, por la promesa absolutoria del perdón, Dios nos indulta y nos indultó perfectamente. Esos pecados pasados, hermana, hermano, quedaron en el olvido, como dice allí
Hebreos 10:17, y nunca más, o sea, nunca más. La palabra nunca, si no me equivoco, es un adverbio que indica, espero no equivocarme, absoluto, ¿verdad? Es absoluto, es nunca, nunca más. ¿Qué cosa? Dice Dios. Nunca más. ¿Qué cosa dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso hizo posible el sacrificio de Jesús. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es que la muerte de Jesús era necesaria, hijo, e imprescindible, no podía dejar de ocurrir, nos era necesaria inclusive. Y su sangre como medio de expiación. Su sangre estaría envuelta en su muerte, su sangre como medio de expiación. ¿Qué es la expiación? En el Antiguo Testamento la expiación era que con el sacrificio de los animales y su sangre se cubría el pecado, pero no era quitado el pecado. Fíjense, tengan eso en mente ahora a partir de este punto. En la expiación, la sangre lo que hacía era cubrir el pecado. Ahí estaba el pecado. Ahí estaba, no era quitado, ahí estaba el pecado. Pero con Cristo en su sangre, el pecado es quitado. Por eso la supremacía, la superioridad de la sangre de Cristo, y por eso la necesidad de la sangre de Jesús para nosotros. Y todo esto producto de las demandas divinas, según su justicia, lo que pedía Dios para que hubiera expiación o perdón. Ahora bien, pasemos a respondernos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el rito que Dios había promulgado para cubrir la culpa por el pecado? Porque, como declara el escritor a los hebreos, en estos sacrificios, vayan a Hebreos capítulo 10, importante pasaje, vayan por favor, abran allí sus Biblias de papel o electrónica, Hebreos 10, 3, 4, fíjense. Miren lo que dice el Espíritu Santo a través del escritor, para que entendamos lo que no sucedía, lo que no ocurría con la sangre de los animales. Fíjense, de modo tal que tengamos siempre en mente la superioridad de la sangre de Cristo en contraste con la sangre de los animales. La carta a los hebreos, en este caso, bueno, es una carta a judíos que conocían la ley y conocían el sistema de sacrificio levítico, lo que era el sacrificio de animales antiguo. Esta carta está siendo escrita a gente que conocía muy bien la materia, el asunto del sacrificio de animales. Y el Espíritu Santo les escribe para mostrarles la superioridad de la sangre de Cristo, porque algunos hermanos en esa época estaban abandonando su fe en Jesús como el verdadero sacrificio y volviendo a los sacrificios levíticos. O sea, en primer lugar, habían dejado la inferioridad del sacrificio de animales, se convirtieron a la superioridad del sacrificio, el verdadero, y ahora estaban dejando al verdadero por ir a las sombras. Entonces fíjense lo que dice el escritor a los hebreos. En estos sacrificios, los de animales,
Cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué no pueden hacer? No puede quitar la sangre de los animales los pecados. Entonces, ¿cuál fue ese rito? ¿Cuál fue ese rito que Dios promulgó y del cual no había manera de eliminar o anular los pecados, pero aún así Dios dio tal rito en el sistema de sacrificio levítico? ¿Para qué cosa? Para hacer una remisión parcial y temporal de los pecados. ¿Cuál era ese rito? Aun cuando era inferior, imperfecto, aun cuando en ese rito el hebreo, el judío, lo que obtenía era una remisión parcial, en parte, y temporal de los pecados, porque no, como leyeron ustedes allí, la sangre de los animales no podía quitar, remover completamente los pecados. ¿Cuál era ese rito? La respuesta está en Levítico 17:11. Vamos a Levítico capítulo 17, verso 11. Dice la versión Reina Valera así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la sangre he dado para hacer ¿qué cosa? Expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En la Biblia de Navarra, vean cómo está traducido este texto de Levítico 17:11. Escuchen. Fíjense. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo la he destinado, la sangre, ¿para qué cosa? Para que vosotros mediante ella, la sangre, hagáis expiación en favor vuestro sobre el altar. Pues solo la sangre, escuchen, fíjense, pues solo la sangre por tener vida es la que expía. El rito, la ceremonia que Dios había promulgado para expiar o cubrir los pecados, y que no quitaba los pecados de los hombres, sino que los cubría, ese rito era la expiación. El cubrir el pecado por medio de un sacrificio fue el rito decretado por Dios. Recuerden, ese rito no quitaba los pecados, cubría los pecados. Ahí estaban los pecados. Además, la expiación involucró algo que Dios había dado para llevar a cabo este acto de cubrir el pecado. Entonces lo que vemos aquí es el rito. ¿Cuál es? La expiación, el sacrificio de los animales que con su muerte en derramamiento de sangre se cubría el pecado. Ese era el rito en el sistema de sacrificio levítico. Pero ese rito involucraba algo que Dios había dado. El texto dice que Dios ha dado algo. Y esto implica que Él determinó cierta cosa. ¿Qué es pues aquello que Dios ha dado bajo su soberana determinación?
Vayan al texto, otra vez Levítico 17:11, y dice allí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, ¿qué cosa? Ahí está. ¿Qué es aquello entonces que estaba involucrado en el rito de la expiación y que el Señor había dado para hacer expiación? La sangre. Ahí está, fíjense, vamos otra vez. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os ¿a qué se refiere? A la sangre. Yo les he dado la sangre, ¿para qué cosa? Para hacer expiación, es decir, para cubrir sus pecados. Para cubrir sus pecados. El texto dice, yo os la he dado. Esto es la sangre. El Creador creó y destinó la sangre para cierto propósito, según el designio de su voluntad. La sangre tendría la función de expiar, cubrir los pecados. Notemos lo que dice el libro de Levítico, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vayamos a Levítico, capítulo 4, versículos del 1 al 7, para que leamos allí la función expiatoria de la sangre, es decir, su función de cubrir los pecados. Pero ahí estaban los pecados, ahí estaban. Nada más cubría para Dios no ver el pecado y consumarlos por su ira santa a causa de sus maldades, iniquidades y pecados. Él proveyó este sistema de remisión de pecados, la expiación. Pero era un sistema temporal, porque en realidad aún no había llegado, por decirlo así, el verdadero sistema expiatorio que es en Cristo. Esto apuntaba hacia allá. El sacrificio de los animales apuntaba, miraba hacia Cristo, los estaba conduciendo hacia el verdadero sacrificio, el verdadero orden, la realidad misma de estas cosas pasadas que eran sombra. En otras palabras, aún no había llegado el verdadero sacrificio para quitar los pecados. Dice Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 7, de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué cosa? Para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario.
Y el sacerdote pondrá de esa manera sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. En la ley de Moisés, en el sistema de sacrificio de animales, la sangre tenía esta función. Inclusive había un día llamado el día de expiación, que tal vez ustedes lo han escuchado como el Yom Kippur, que celebran aún algunos judíos. Como observamos en el texto sagrado, la sangre era usada para hacer expiación por el pecador. Pero ¿cómo? ¿Cómo se llevaba a cabo este proceso? Bueno, se daba muerte a la víctima inocente. Vayan al texto, noten que ahí dice, fíjense, dice el versículo 3, un becerro sin ¿qué? Sin defecto. La idea es eso, sin culpa, inocente. Se daba muerte, se sacrificaba el animal, la víctima inocente, y luego su sangre era derramada sobre el altar. Es decir, la sangre había sido dada por el Señor para cierta función. Esto es, la sangre estaba consagrada para cubrir el pecado y así pasar por alto los pecados de los pecadores. Ahí estaba el sacrificio, la sangre, los pecados, la sangre del animal, y Dios pasaba por alto tales ofensas. En el versículo 20 dice así, en Levítico 4, verso 20, dice así: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Ese sacrificio expiatorio de sangre era de calidad benefactora, era benéfica, hacía bien. Y esto era por virtud de dicho sacrificio de sangre. Su pecado era cubierto, según la palabra hebrea kafar. El pecado era cubierto al recibir una tolerancia parcial y temporal de sus pecados, lo cual es llamado en el Antiguo Testamento como perdón. Pero era un perdón no perfecto. Así entendemos esto de la expiación. La expiación en el Antiguo Testamento no quitaba los pecados. La sangre de los animales no quitaba los pecados. Se cubría el pecado. Aunque fue llamado perdón, pero es importante que entendamos que aunque fue llamado perdón, lo que en realidad sucedía allí de parte de Dios hacia el pecado era una tolerancia parcial y temporal de ellos, porque los pecados siempre estaban allí. Y ellos cubrían sus culpas, sus pecados con la sangre. Es así, pues, que Jesús el Mesías fue el real y verdadero sacrificio expiatorio. O como bien traduce la versión moderna, la ofrenda por el pecado. Aquí entramos con Cristo. Habiendo entendido, pues,
la función que Dios le dio a la sangre en el Antiguo Testamento, en los sacrificios. Ahora, con eso en mente, vamos a ver la sangre de Cristo. Habiendo entendido la imperfección de los sacrificios de los animales, que no quitaba el pecado, sino que los cubría, y Dios toleraba esa situación y pasaba por alto las culpas de los pecadores. Ahora pasemos aquí a considerar algunos puntos de la sangre de Cristo. Y comenzamos entendiendo que el Mesías, Jesús, fue el real y verdadero sacrificio expiatorio. Él fue la real y verdadera ofrenda por el pecado. Acompáñenme a Isaías capítulo 53, verso 10. Fíjense, hermanos, Isaías, Saulo, capítulo 53, verso 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Allí Isaías está hablando del siervo sufriente, del ungido de Dios, del Mesías, el Cristo Jesús. Unos casi 700 años antes de Jesús nacer, el profeta, por inspiración del Espíritu Santo, profetizó acerca de que el siervo del Señor, el Mesías, Jesús, pondría su vida en expiación por el pecado. La versión moderna traduce que Él puso su vida como ofrenda por el pecado. Este texto profetizó la muerte de Cristo o el derramamiento de su sangre. Fíjense, Él sería esa víctima inocente, porque Cristo fue sin culpa, sin pecado. Él puso su vida voluntariamente en sacrificio para la remisión de qué características. ¿De qué características era esta remisión o perdón? Una remisión plena, perfecta, eficaz y definitiva de los pecados. Tengan eso en cuenta para que hagamos la diferencia, el contraste, la superioridad de la sangre de Jesús, de que su sacrificio fue para la remisión plena, total, perfecta, sin falla, eficaz, que se realizó, y definitiva, final de los pecados. Como bien dice el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 10, verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La Biblia de Serafín de Aucejo traduce Hebreos 10, 18 así: y donde hay perdón de pecados, ya no hay más sacrificio de expiación por el pecado. El escritor a los Hebreos está diciendo eso en cuanto a la remisión obtenida por la sangre de Cristo. En otras palabras, dado que ya está disponible el perdón por medio del verdadero sacrificio, Cristo en su sangre, cualquiera que recibe el perdón de sus pecados pasados por medio de la sangre de Cristo, entonces ya no se necesita hacer ¿qué cosa? Más ofrendas, más sacrificios de animales. ¿Para qué? ¿Para quitar el pecado? No,
para cubrir el pecado. Entonces, este texto de Hebreos 10:18, cuando dice en la versión de Serafín de Aucejo, y donde hay perdón de pecados por la sangre de Cristo, ya no hay más sacrificio de animales de expiación por el pecado. Ahí está la superioridad, la preeminencia del sacrificio de Cristo y del perdón que otorga. Hermanos, Cristo hizo posible y alcanzable ese perdón perfecto. Y ya no hay necesidad de más sacrificios u ofrendas por el pecado de animales. Para terminar, cuando Cristo les dijo a los apóstoles que el jugo de uva en la cena conmemorativa y de acción de gracias representaría su sangre derramada para la remisión de los pecados, Jesús estaba atribuyéndose ser la vida inmaculada, como bien dijo Pedro en 1 de Pedro 1:19, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa vida inmaculada, la de Jesús, que sería inmolada, como dice Juan en Apocalipsis 13:8, el cordero inmolado, esa vida que sería ofrecida para morir con el propósito de hacer posible que los hombres recibiesen la remisión o el perdón de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Porque la sangre de Jesús quita el pecado completamente. Los pecados pasados nuestros, los pecados que podamos cometer en este tiempo presente hoy como cristianos, y los pecados futuros antes de la venida del Señor, si pecamos siendo cristianos. Vean el alcance del sacrificio de Cristo. Y esto sin hablar que el sacrificio de Cristo también tuvo un alcance universal, trascendental, para los fieles, los justos del Antiguo Testamento. Los pecados de los fieles y justos del Antiguo Testamento fueron perdonados en la sangre de Cristo. También, según enseña el escritor a los Hebreos. En esa ocasión, cuando el Señor tomó el jugo de uva y dijo que su sangre sería derramada para la remisión de los pecados, Él está diciendo, yo soy esa vida inmaculada, sin mancha, sin pecado, que voy a ser inmolado para morir, para el perdón de los pecados. Hermanos, Jesús murió porque era necesario que derramase su sangre para la remisión perfecta y eficaz de los pecados, en virtud de que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya que, y como declaró el escritor a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús era aquel que en su sangre haría posible la remisión otra vez perfecta y eficaz. Jesús dio su vida por medio de derramar su sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni tú ni yo, ninguno de nosotros, aun si muriésemos como sacrificio para expiar, borrar nuestros pecados,
no es posible. Imposibilitados estamos de obtener perdón eficaz y suficiente por nosotros mismos. No hay muerte alguna que pueda quitar nuestros pecados para presentarnos ante Dios sin culpa de ellos. Solo y únicamente la muerte de Cristo y el poder redentor de su sangre. Por tanto, ¿has sido tú perdonado por la sangre de Cristo? ¿Has aceptado tú los términos del perdón de Dios que le pide al pecador penitente confiar en el sacrificio de Cristo como el verdadero, suficiente y perfecto sacrificio para el perdón de pecados? Que se arrepienta la persona y diga: ciertamente en mi vida pasada he cometido todos estos vilezas, pecados, inmundicias, y hoy pide el Señor, hoy quiero confesar, porque Él pide que el pecador penitente confiese que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, y también pide, como Pedro le ordenó a los judíos: bautícense, sean sumergidos en agua para el perdón de sus pecados, porque en el bautismo, por la autoridad de Cristo, en virtud de su muerte y por la eficacia de su sangre, en el bautismo es el momento, el bautismo en agua es el momento en que Dios indulta al pecador, lo perdona de todos sus pecados pasados y le cumple la promesa de que más nunca me acordaré de ellos. Entonces, la pregunta sigue allí: ¿has recibido tú la remisión de tus pecados pasados por el sacrificio, por la sangre de Cristo, el cual murió en una cruz para hacer posible en tu vida el perdón perfecto?